vamos a continuar con los estudios SPECT y otro estudio SPECT que también se puede realizar con PET es el estudio del sistema nervioso, el SPECT de perfusión cerebral, principalmente igual que con cardíaco en SPECT se hace el estudio de perfusión del miocardio o cardíaco. Para nervioso también hacemos un estudio de perfusión cerebral, ¿ya? Entonces este estudio de perfusión cerebral se realiza con el radiofármaco HMPAO o el SD, y la verdad, o hay otro que se denomina Ceretec, y acá en cerebral como que han cambiado mucho. Yo cuando recién empecé a hacer o a trabajar en medicina nuclear hace 1800 años atrás utilizamos el HMPAO. Después no, que el HMPAO no, que el ESD. Después no, que el Ceretec. Después no, de nuevo el HMPAO. Entonces van como variando, ¿ya? Y este estudio nos va a permitir evaluar, igual que en cardíaco, de manera no invasiva, tanto funcional como cuantificable, la perfusión cerebral. Entonces, este es un estudio complementario, ¿ya? Es muy complementario para el TAC y la resonancia, para poder diagnosticar diversas patologías y es muy específico, ¿no es cierto? Por ejemplo, para pacientes con Alzheimer, para pacientes con Parkinson, porque podemos determinar las zonas que están afectadas del cerebro debido a estas patologías, ¿ya? La otra utilidad que tiene igual es para los pacientes adictos, con adicción a la marihuana, a la cocaína, para ver el daño cerebral que causa esta adicción. ¿Ya? Y se puede ver, ¿no es cierto?, una disminución de la perfusión cerebral en ciertas zonas debido, ¿no es cierto?, insisto, a la patología que se está evaluando, ya sea eh, Parkinson, Alzheimer o la adicción. Entonces, lo que nos va a poder determinar es cómo está el flujo sanguíneo en el cerebro. Y como yo les indicaba, los radiofármacos más utilizados, que tenemos el HMPAO, que es un derivado de la oxima, y el SD, que es un dímero del acetilcisteínato. Entonces, y también ahora, le insisto, salió el Ceretec, pero que dicen que el Ceretec es como el SD, es el mismo que el SD. Ya, pero estos son como los que siempre se van nombrando y va cambiando uno u otro. ¿Qué pasa con estos radiofármacos? ¿Cuál es su fundamento? Estos radiofármacos son agentes lipofílicos que van a permitir y que van a poder atravesar la barrera hematoencefálica, por eso se puede, ¿no es cierto?, es captado a nivel del cerebro, sobre todo de la sustancia gris, ¿ya? Y se va a fijar en la célula por una conversión intracelular. Cuando toma contacto y entra a la célula, de ser un agente lipofílico pasa a ser un agente hidrofílico. Ya ese es el fundamento del porqué. Y claramente su distribución, como es un fármaco que me va a permitir estudiar la perfusión sanguínea cerebral, o sea, el flujo sanguíneo, va a estar en proporción al flujo sanguíneo del cerebro. ¿Ya? En zonas donde hay una disminución de la vascularización, vamos a tener una menor captación, en definitiva. Ahora, ¿qué pasa? En una poco de diferencia entre estos dos radiofármacos que podemos utilizar. Ambos ya saben y ven, ¿no es cierto?, que son marcados con el tecnesio 99 metestable o pertecnetato o pertecnesiato, como quieran ustedes llamarlo. ¿Ya? En el fondo el pertecnesiato, que es lo que obtenemos del eluido, porque ahí alguien me hizo como una aclaración que me lo escribió, pero para que queden claro que se puede interpretar de la misma manera, contiene el tecnesio 99 metestable. Entonces uno decir que le va a administrar al paciente el pertecnetato o el pertecnesiato, en el fondo está diciendo, ¿no es cierto? Y también es válido decir, vamos a administrarle tecnesio 99 metestable, ¿ya? Para que les quede claro. El pertecnetato o pertecnesiato es el que contiene el tecnesio 99 metestable. ¿Y por qué se llama pertecnetato o pertecnesiato? Porque recuerden que para eluir debemos usar suero fisiológico, cloruro de sodio. Por eso, con la mezcla del cloruro de sodio con el tecnesio 99 metestable que se encuentra en la lámina de alúmina, tenemos el pertecnesiato. ¿Ya? Entonces, pero me voy a que entren unos compañeros. Ya.
El SD es más estable y con menor actividad de fondo o circulante que el HMPAO. ¿Por qué? Porque tiene una depuración más rápida a nivel renal, entonces por eso queda menos circundante, ¿ya? Por tanto, se dice que cuando pasó a reemplazar al HMPAO, cuando apareció el SD, pero después decían que no, que hubo un perfeccionamiento del HMPAO, pero sí en la literatura el SD se determina que es más estable y con menor actividad de fondo. ¿Por qué? Por esa depuración que tiene a nivel renal. Siempre va a haber menor actividad de fondo o circulante del radiofármaco, aquello que tiene una depuración o una excreción más rápida del organismo, porque queda menos dando vuelta en el circulante. ¿Ya? Eso como para que lo tengan claro. ¿Cuándo va a estar indicado? Bueno, en enfermedades cerebrovasculares, muchas veces cuando hay accidentes isquémicos o infartos cerebrales o hemorragias que nosotros queremos ver cómo está la perfusión en esa zona. Cuando hay muerte cerebral, claramente en un paciente con muerte cerebral no vamos a ver casi actividad o muy poca dependiendo de cuál sea la actividad cerebral que quedó. También cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico, ¿no es cierto?, diferencial entre el Alzheimer, la demencia vascular, la depresión, porque en pacientes con Alzheimer hay zonas específicas, ¿no es cierto?, focos específicos de hipocaptación que se determinan de acuerdo al grado o a la etapa en que se encuentre esta enfermedad. Hay como patrones que nos pueden ayudar al diagnóstico de esta patología. También este estudio nos permite localizar focos epilépticos. ¿Y por qué? Porque se toma el examen y ahí se hace estímulo para generar al paciente un episodio de epilepsia. Nosotros vamos a generar un estímulo en ese paciente para generarle el episodio de epilepsia y hacer la adquisición del estudio. Entonces ahí vamos a ver, pero sí en forma in vivo prácticamente, las zonas que se ven afectadas o donde se está desarrollando en el cerebro, ¿no es cierto?, ese foco de epilepsia. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, tiene bastante utilidad. Y claramente el PET nos da una mucho mayor información que el SPECT, pero no en todos los servicios hay PET. Bueno, entonces, como yo les decía, se utilizan radiotrazadores liposolubles que van a atravesar la barrera hematoencefálica y la atraviesan dejando intacto y pasando intacto esa barrera, y se van a localizar a nivel del tejido cerebral de acuerdo al flujo sanguíneo en esa zona o en todo el cerebro en realidad, pero uno como va estudiando por regiones, por eso se dice, no sé, qué es el flujo sanguíneo cerebral regional. Ahora, una alteración en el flujo sanguíneo cerebral regional va a producir, ¿no es cierto?, cambios metabólicos en el cerebro, y eso nos va a permitir reflejar esta patología cerebrovascular y poder hacer la diferenciación de algunos diagnósticos, ¿ya? Pero eso es principalmente. Recuerden que eh, son radiofármacos que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y que al tomar en contacto, ¿no es cierto?, con las células se convierte de liposoluble a hidrosoluble. Profe, Dígame. entonces, perdón, qué mecanismo de localización sería el de este radiofármaco? Acá por lo general por transporte pasivo o difusión pasiva, pero hay en algunas zonas que es transporte activo. Ya funcionan como los dos mecanismos de localización, porque siguen el proceso del cerebro, ya del metabolismo cerebral, actúan parte del metabolismo cerebral, perdón. Entonces, hablamos de un transporte activo, pero en algunas regiones por difusión pasiva, porque Ya, profe. atraviesan la barrera hematoencefálica, entonces ahí es más pasivo, y de ahí, al ingresar a la célula, más transporte activo. Gracias. Bueno, y decíamos que eran los radiofármacos el SD, que es el etilcisteínato dímero, o puede ser también el HMPAO, el hexametil propielaminoamino oxima. Y las dosis son de 25 a 30 milicurie.
Esa es la dosis dependiente más o menos que se baraja. Ahora, acá la administración del radiofármaco, chicos, es súper importante porque para nosotros poder administrar el radiofármaco al paciente lo debemos tener en un estado de relajación, tranquilo, sin ningún estímulo. Entonces, previo a administrar el radiofármaco, yo debo tener por un tiempo al paciente en una sala oscura, sin ruido, ya sin ni estímulos visual ni auditivo, ¿ya? Y por lo menos debe ser unos 15 minutos previo que el paciente debe tener este estado. Entonces uno siempre busca un lugar en el servicio donde tiene un verger, ¿no es cierto? O una camilla y ahí acuesta al paciente con oscuridad, sin ruido. Uno avisa cuando va a tener, uno tiene estos pacientes a las salas contiguas, ¿no es cierto? Avisa, hoy estoy con, ya sabe el personal, tengo un paciente de espectro cerebral, entonces ellos saben que hay que tratar de no meter tanto ruido, ni golpes, nada, para no provocar un estímulo y activar al cerebro. La idea es que cuando el cerebro recibe el radiofármaco esté, ¿no es cierto?, en un estado de tranquilidad, sin ningún estímulo ni auditivo ni visual. Por eso se le pone al paciente, a pesar de tener la luz apagada en la sala, un antifaz también, ¿ya? Pero la idea es que no se duerma. Entonces uno con mucho cuidado lo acostumbra al ruido de abrir la puerta, entrar, uno lo observa, que el paciente no esté roncando ni nada, porque si no tampoco tiene el efecto, sino que el paciente se mantenga, ojalá trate de pensar en blanco, estar así en un nivel de relajación. Y a veces eso cuesta, sobre todo con los pacientes con adicción. ¿Por qué? Porque vienen pacientes por lo general de las clínicas, donde están internados y quieren ir viendo la evolución y cuesta, ¿no es cierto? Porque están con toda esta sensación o pacientes con mucha depresión o para de repente, pero sobre todo con ese tipo de pacientes, con los depresivos, con adicción, cuesta mantenerlos en este estado por esa ansiedad que tienen, ¿no es cierto?, al tratamiento que están recibiendo. Bueno, entonces uno lleva a este paciente a este lugar, le pone una vía con una bajada de suero para ya dejar listo y no estimular al momento de administrar y que siente el pinchazo ni nada de eso. Entonces lo deja muy tranquilo al paciente, le da unos 15, 20 o 30 minutos y va y administra el radiofármaco a través, ¿no es cierto?, de la vía que tiene puesta conectada a una llave de 3 pasos, etcétera. Una vez que ya recibió el radiofármaco, uno lo deja un tiempo al paciente, unos 5 minutos, que el radiofármaco, ¿no es cierto?, se localiza a nivel cerebral y después va y retira la vía. Y ahí ya el paciente puede, ¿no es cierto? Ahí podemos encender la luz y todo porque el radiofármaco ya está captado en el cerebro. ¿Alguna pregunta sobre la administración del radiofármaco? No, profe, Continuamos todo bien, entonces. gracias. Entonces, una vez que ya administramos el radiofármaco, esperamos, ¿no es cierto?, unos 45 minutos más o menos y hacemos la adquisición del estudio. Y esta adquisición se hace en modalidad SPEC. La verdad es que un estudio de perfusión cerebral con imágenes planares no tiene mucho sentido porque no puedo generar cortes, ¿no es cierto?, que haciendo una tomografía. Entonces se hace un SPEC, ustedes saben que es el estudio tomográfico volumétrico donde puedo generar los cortes y evaluar como un escáner, ¿no es cierto? Pero en el SPEC, en el estudio de medicina nuclear. Y esto lo vamos a hacer, ponemos al paciente en decúbito supino, ¿no es cierto?, con los brazos al costado del cuerpo, con un extensor de cuello y le afirmamos con unas bandas de velcro la parte de la frente hacia el extensor de cuello para que quede fijo y no se mueva. ¿Ya? Entonces ese es como el mecanismo de sujeción que utilizamos en estos pacientes. Claramente se retiran todos los objetos metálicos de la zona, eso yo lo hago siempre antes, cuando voy a acostar al paciente para prepararlo para la administración del radiofármaco, uno le quita cadenas, aro, etcétera, lo que pueda tener. Y la idea es que mientras se va haciendo la adquisición, el paciente no se mueva, porque si se mueve, ¿no es cierto?, me va a quedar mal la imagen. Bueno, y luego ponemos el detector
por anterior del paciente, y esta adquisición de SPECT, a diferencia del SPECT cardíaco, se hace en 360 grados, alrededor de toda la cabeza. Acuérdense, a diferencia del SPECT cardíaco que va desde la oblicua anterior derecha a la oblicua posterior izquierda del paciente. Pero acá en el SPECT cerebral en 360 grados. Y por lo general, cuando se hace la adquisición de SPECT y el detector gira alrededor del órgano que estamos estudiando, yo puedo hacer dos tipos de adquisición. Una circular, ¿qué quiere decir esta? Que va en el mismo diámetro en todo sentido de la adquisición, desde el órgano, el mismo diámetro alrededor va girando, o una no circular, que se denomina elíptica. ¿Y eso para qué sirve? Para que siempre el detector esté lo más cerca del órgano que estamos estudiando. Entonces, le va marcando puntos para que siempre no choque con el paciente, pero siempre vaya lo más cerca del órgano. Entonces, y esto uno puede hacer ese campo elíptico tanto con un contorno automático si el equipo tiene sensores y automáticamente en cada vez que va rotando se va acercando lo más que pueda al paciente, o uno lo hace manual, hace como un perfil, antes de hacer la adquisición uno marca puntos y lo hace en forma manual, este perfil de adquisición de lo que va haciendo la adquisición. O sea, se va acercando, avanza, para, adquiere, después se va acercando, avanza, adquiere, y siempre lo más cerca del paciente. Eso, que es un contorno elíptico, puede hacerlo manual o automático. Ya hoy en día los equipos tienen sensores, así que hace este perfil de adquisición para hacer el contorno de la adquisición, por lo general en forma automático. ¿Se entendió la idea, cierto? ¿Sí, profe? Perfecto. Bueno, y como yo les explicaba, es en 360 grados, desde la posición AP. Entonces, está acá el paciente, por ejemplo, acá tengo el detector y va haciendo y va avanzando, ¿no es cierto? Va haciendo la adquisición en los 360 grados. Recuerden que puede ser en sentido del reloj o en sentido contrario al reloj. ¿Qué quiere decir? Que va a hacer la rotación para este sentido o en sentido contrario del reloj para este sentido. ¿Ya? Por lo general trabajamos en sentido del reloj, lo mismo que para el SPECT cardíaco. Y vamos a hacer 64 frames o imágenes o paradas que va a hacer el detector alrededor del paciente con un tiempo cada una de 25 a 30 segundos. O sea, recuerden que cuando hacemos 32 frames, ahí podemos usar más tiempo. La idea siempre es que los SPECT no duren más allá de 30 minutos, ya máximo 35, 40, pero porque para mantener al paciente tanto rato en la misma posición cuesta. Entonces uno siempre dice que el SPECT debe ir en un promedio entre 20, 25 a 30, 35 minutos, ¿ya? Por tanto, acá vamos a hacer 64 frames de 25 o 30 segundos cada frame, o cada parada que va a hacer el equipo mientras va haciendo la adquisición. Acá podemos hacer con dos matrices, o con la de 128 por 128 o la de 64 por 64. Ahí va a depender de cómo esté estipulado en el servicio la adquisición de este estudio SPECT. Entonces, esta técnica, ¿no es cierto?, es imprescindible. En realidad, cuando nosotros queremos evaluar perfusión cerebral, debemos hacer un SPECT cerebral. Es no invasivo y te va mostrando, ¿no es cierto?, en directo cómo está la perfusión del cerebro. Ahora, cuando quieren comprobar y evaluar 100% una muerte cerebral, ahí podemos administrar la dosis al paciente y hacer un par de imágenes nomás planares o estáticas sin necesidad de hacer SPECT para ver si hay actividad o perfusión, ¿no es cierto?, a nivel cerebral o no. Ya para este diagnóstico claramente no tiene sentido hacer el SPECT, pero solamente para ese diagnóstico. Ahora,
Cuando hay pacientes graves o que en realidad no logran mantener el tiempo, ¿no es cierto? Muchas veces pacientes con un Parkinson muy marcado, con alguna otra patología, ¿no es cierto?, que no le va a permitir estar tanto tiempo en esa posición sin mover la cabeza, se puede hacer una adquisición rápida, ¿ya? Y hacemos FREM de 10 segundos. Pero ahí sí le tenemos que administrar dosis sobre los 30 milicurie para tener mayor actividad. Solamente en caso de este tipo de pacientes se puede realizar esta adquisición rápida. Y lo que yo les explicaba antes es que muchas veces nosotros vamos a realizar estudios de SPECT cerebral, de perfusión cerebral, con estímulos, ¿ya? O con pruebas que sensibilizan, ¿no es cierto?, y ayudan a desarrollar, por ejemplo, un foco epiléptico, ¿ya? O también cuando quiero evaluar qué zonas del cerebro, por ese motivo, alguna patología del paciente, se activan cuando el paciente tiene algún estímulo auditivo o visual, o con algún estímulo de fármacos, ¿ya? Todas estas pruebas que sirven para hacer, por ejemplo, ver las zonas donde se activa el cerebro en un foco de epilepsia o porque se quiere evaluar las zonas cerebrales que se activan con un estímulo luminoso, etcétera. ¿Ya? Entonces se pueden realizar estudios, ¿no es cierto?, sensibilizados con pruebas y estímulos funcionales, ya sea auditivos o visuales o farmacológicos. Por ejemplo, uno de farmacológico es cuando se le produce al paciente un cuadro de epilepsia. Y mientras pasa ese cuadro se está haciendo la adquisición. ¿Ya? Entonces se quiere evaluar las zonas del cerebro afectadas. Ahora, el parámetro de cómo los factores de adquisición que les expliqué para la adquisición del estímulo, o sea, del estudio de SPECT cerebral normal o basal que se podría denominar, no varía a cuando yo lo voy a hacer con algún estímulo, ya sea funcional o farmacológico. ¿Ya? No varía. Ese hace el mismo plan de adquisición. Los 64 frames de 25 a 30 segundos cada uno, con una matriz de 64 por 64, 128 por 128 y una adquisición, ¿no es cierto?, en los 360 grados alrededor del cerebro. Ahora, eso sí, cuando yo voy a utilizar estos estudios con parámetros, por ejemplo, para localizar algún foco de los pacientes epilépticos, ahí sí debo realizar dos estudios. El basal, que es el que yo le explicaba recién, o sea, sin ningún estímulo, y el otro con estímulo, justo en el momento en que se produce la crisis o el foco de epilepsia para determinar las zonas, ¿no es cierto?, que se están activando en el cerebro de ese paciente y que está produciendo, mientras está produciéndose el cuadro de epilepsia. Bueno, ¿qué pasó? Parece que acá debería apretarse. ¿Cómo vamos a interpretar este examen? En realidad, si ustedes se fijan, en general, las interpretaciones de los estudios de medicina nuclear no son complejos. No es complejo las interpretaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo vamos a ver o vamos a estar frente a un estudio normal? Cuando vamos a ver una distribución simétrica del radiofármaco. ¿Qué hacemos nosotros? Déjenme ver. Este es un estudio ya de los cortes de un SPECT cerebral. Nosotros por lo general lo que se hace se divide el cerebro en hemisferio derecho e izquierdo, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a evaluar cómo está la perfusión sanguínea de acuerdo a la captación que vemos en un hemisferio y en el otro, ¿ya? Entonces debe ser a nivel de la corteza cerebral, que es esto, todo esto es la corteza cerebral, ¿no es cierto? Toda la sustancia gris, la vamos a ver, debería ser homogénea la adquisición. Ahora, también vamos a ver zonas de los núcleos de la base, que no los logro ver muy bien acá, por acá podríamos empezar a ver ya los núcleos de la base. También ahí debe haber una captación simétrica de los núcleos de la base.
Entonces, los estudios normales, donde vamos a ver una distribución homogénea a nivel de la corteza, pero vamos a ver claramente un poquito de mayor captación tanto en el tálamo, ahí hay otra imagen que lo vamos a observar mejor, como los núcleos caudados, y siempre va a haber mayor captación a nivel de la sustancia gris, ya de la corteza cerebral. ¿Por qué? Porque son zonas más irrigadas, ¿ya? Pero debe ser siempre la adquisición o la captación simétrica entre ambos hemisferios, ¿ya? Siempre, eso es lo importante, ver que ambos hemisferios estén de manera simétrica su captación. ¿Y por qué vemos la cortical, ¿no es cierto?, sustancia gris, los núcleos y el tálamo más captante? Porque son zonas, a nivel de la sustancia, a comparación, ¿no es cierto?, acá de la sustancia blanca, porque son zonas de mayor irrigación. Por eso es específico, es primordial para, o sea, este estudio para observar que la perfusión, pero principalmente ¿de qué? De la corteza cerebral. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Porque son las zonas de Sí, mayor profe. irrigación. Principalmente eso es lo que vamos a evaluar, la corteza cerebral. Bueno, y acá tenemos los cortes que se hacen. Como es un poquito y se los quiero explicar, no vamos a entrar en detalle porque es como bien complejo, pero sí es importante que ustedes tengan la idea de la reconstrucción que se hace en los SPEC, cerebral, cardíaco, de paratiroides. Ustedes saben que cuando hacemos la adquisición SPEC, se hacen muchas adquisiciones, alrededor del órgano. Y esta adquisición, ¿no es cierto?, nos queda en una matriz plana, pero nosotros, la adquisición SPEC es una adquisición volumétrica. Entonces, ¿qué sucede? Debemos trasladar estos datos, o el equipo, no es que nosotros lo hacemos, sino que el equipo, cuando generamos la reconstrucción, lo que hace es generar o trasladar todos estos datos de cada imagen, o sea, de cada parada que hizo, se adquiere una imagen, ¿cierto? Ya. Esos datos están en una matriz plana. Entonces se trasladan todos esos datos a una matriz de reconstrucción. Y estas matrices de reconstrucción son matrices que están perpendiculares a las matrices planares con las que se hicieron la adquisición. Por lo tanto, van a haber tantas matrices planares como matrices de reconstrucción para poder generar en el fondo finalmente la reconstrucción. Entonces, cuando sumamos todas las matrices de reconstrucción, que fue donde se trasladó la información obtenida desde la matriz planar en cada una de las adquisiciones que se hicieron alrededor del órgano, se trasladan a esta matriz de reconstrucción, ahí se hace una sumatoria de las matrices de reconstrucción, y esa sumatoria me va a dar origen a esta adquisición volumétrica, a esta información tridimensional del órgano que estamos estudiando. Y cada una de estas unidades, ¿no es cierto?, que me da esta matriz volumétrica es lo que se denomina voxel. Ya que si ustedes buscan, ¿no es cierto?, todo este proceso de reconstrucción, se va a hablar de los voxel. Pero yo se lo estoy explicando en forma general, que es suficiente que eso entiendan ustedes, ¿ya? En esta parte, en esta base de información que necesitan para poder, el que quiera el día de mañana, ingresar a un servicio de medicina nuclear. Entonces, esta reconstrucción de las matrices, ¿no es cierto?, de este traspaso de lo que obtenemos en la matriz planar a la volumétrica, y nos va a generar esta información de volumen, este voxel. La imagen que obtenemos de esta imagen volumétrica que obtenemos, lo que sí, al trasladarse y al generarse en forma inicial, esta imagen volumétrica es estrellada. Ya es una imagen estrellada, ¿ya? Pero sí que me entrega la información de los puntos exactos de dónde se encuentra cada una de las adquisiciones. O sea, es una imagen real con la información exacta del órgano, volumétrica,
pero estrellada, ¿ya? ¿Por qué? Porque son muchas las líneas que se entrecruzan entre las matriz planar y la volumétrica, que es, como es volumétrica, se entrecruzan muchas líneas de información y por eso se forma una imagen estrellada. Por tanto, yo debo filtrar esta imagen estrellada para borrar, ¿no es cierto?, y permitir eliminar todas estas líneas que se generan. Y en realidad tener una imagen volumétrica, pero con el aspecto real, original del órgano que estamos estudiando. Entonces, para eso, para eliminar esta forma estrellada, nosotros utilizamos en la reconstrucción, esta es una reconstrucción filtrada, porque también está la iterativa, pero por lo general utilizamos la reconstrucción filtrada en SPEC. Eso lo tienen que haber visto en física. Utilizamos el filtro rampa. Entonces, por lo general se habla que los SPEC son de filtración filtrada con filtro rampa. ¿Por qué filtro rampa? Si a ustedes le preguntan, ¿pero por qué? Porque vamos a eliminar esta forma estrellada de la imagen obtenida de esta reconstrucción, de este órgano volumétrico que vamos a obtener, que va a tener forma estrellada. Vamos a eliminar esa, ¿no es cierto?, esa imagen estrellada a través del filtro rampa. Pero ¿qué va a pasar? El filtro rampa a la vez es un filtro de alta frecuencia. Por tanto, si bien nos va a eliminar esta imagen estrellada, pero nos va a provocar mucho ruido, porque es de alta frecuencia. Entonces, además, en el proceso de reconstrucción utilizamos el filtro rampa, pero posteriormente a eso tenemos que utilizar un filtro para que suavice ese ruido. Y ahí se utiliza este segundo filtro, que por lo general el más útil para los estudios de SPEC es el filtro de Butterworth. Se utiliza este filtro de Butterworth. Y este filtro, que es un filtro de menor frecuencia, me va a permitir, ¿no es cierto?, eliminar el efecto de alta frecuencia del filtro rampa y una imagen más suave, sin ruido. ¿Se entiende en forma general? No vamos a ir al detalle de la matriz, de cómo se entrecruzan, cómo se forman. No, no es necesario. Sería demasiado para lo que yo quiero que ustedes básicamente o como base tengan. Porque acá está esa de Fourier, se utiliza eso que vieron en física. Pero no vamos a entrar. A mí lo que me interesa es que entiendan en general este proceso de reconstrucción filtrada que se utiliza. ¿Alguna duda? No, profe, por el momento no. Ya. Entonces, una vez que hacemos la reconstrucción, vamos a obtener este órgano volumétrico, en este caso estamos hablando de cerebro. Sucede lo mismo para el corazón, es lo mismo. No se las hablo en el SPEC cardíaco esto, porque primero que lo entiendan, y ahora ya que ya vimos de nuevo otro estudio SPEC, acá les explico el proceso de reconstrucción, ¿ya? Una vez que obtenemos este estudio volumétrico, esta imagen volumétrica, se debe además ver la dirección de ¿cómo se llama? La eliminación de ruido, de movimiento, etcétera. Todo eso se hace en los pasos que uno va haciendo el procesamiento, que te lo va indicando, los sentidos de dónde a dónde, etcétera. Y finalmente vamos a obtener esto, los cortes. Y vamos a obtener en el SPEC cerebral corte transaxial, donde podemos dividir, ¿no es cierto?, acá el cerebro y vemos toda la corteza de un hemisferio, del otro. Cortes coronales, ¿no es cierto? Miren, acá, ya en este corte podemos observar acá esta zona del tálamo. Y ahí los núcleos caudados, que en la otra imagen igual yo se los mostré, ¿no es cierto?, que se veían más o menos. Y acá el tálamo. Acá en el corte coronal también vemos la corteza, bueno, acá vemos parietal, temporal, un poquito más atrás nos vamos viendo a la occipital, vemos el tálamo, también en el corte sagital, en el corte coronal, acá en el corte transaxial. Recuerden que los núcleos caudados, el tálamo y en sí la corteza, que es parte de la sustancia gris, son los que se van a ver
más captante. ¿Por qué? Porque son zonas de mayor irrigación. Entonces, cualquier alteración de captación en estas zonas son las que vamos a poder determinar en este estudio. ¿Ya? Y vemos estos tres cortes. ¿Ya? Principalmente que identifiquen corteza, tálamo y los núcleos caudados, ¿no es cierto?, en todos los cortes. Eso es lo principal que ustedes deben entender y visualizar. Acá tenemos la zona frontal, parietal. Acá en un corte más hacia los laterales podemos ver la zona temporal. Acá aparte se logra ver algo, ¿no es cierto? Y acá podemos observar bien el cerebelo. ¿Ya? Lo importante es que identifiquen las zonas y principalmente toda la zona de la corteza, los núcleos caudados y el tálamo. Núcleos caudados, ¿no es cierto? Y acá ya se pierden los núcleos caudados porque miren, ya va más en las zonas posteriores esta. Acá podemos ver los núcleos caudados que son zonas más anteriores y acá ya hacia posterior ya podemos ir observando el tálamo en los cortes coronales. Eso, esa interpretación, eso entenderlo. ¿Ya? Y acá lo mismo, los mismos cortes, ¿no es cierto?, que se los puse para que lo puedan ir repasando cuando vayan viendo los PPT de estas clases. ¿Ya? Eso. Más que eso, para comenzar, no necesitamos. Bueno, yo les decía que era específico, o muchas veces no era específico, sino que podíamos ver, ¿no es cierto?, a veces diferenciar entre demencias de tipo Alzheimer o de demencias de tipo depresiva, ¿no es cierto? Porque muchas veces va a depender de eso el tratamiento que se le pueda dar al paciente. Por ejemplo, acá tenemos un paciente que si vemos, observamos, ¿no es cierto?, una distribución bastante homogénea de la corteza. También por eso es importante que el paciente ponerlo bien derechito y que no se mueva, porque ahí me puede generar, si el paciente se me mueve, falsas interpretaciones. Entonces, por eso es importante, y cuando el paciente uno ve que no hay caso, hace esta adquisición rápida. Y acá podemos observar, ¿no es cierto?, pacientes, por ejemplo, con un Alzheimer de etapa 1, donde podemos observar ciertas zonas que se logran observar con disminución de captación. Miren acá este paciente de Alzheimer con etapa 3. La zona posterior, miren, la falta de perfusión que hay. Claramente esto va acompañado con la clínica. Esto más la clínica, más complemento a otros estudios como el TAC y la resonancia me permite y le va a permitir al médico nuclear hacer un diagnóstico diferencial y además indicar las zonas, dado el diagnóstico, por ejemplo, acá de este paciente de Alzheimer, las zonas afectadas por el Alzheimer. ¿Se fijan? Que acá hay claramente zonas de hipocaptación o hipocaptación en realidad porque es de la perfusión, que nos está indicando, ¿no es cierto?, zonas donde nos está irrigando el cerebro. Miren acá en este paciente Alzheimer tipo 3, tanto la zona frontal, fíjense, casi gran extensión del cerebro está con hipocaptación. ¿Ya? Acuérdense, hipocaptante, hipercaptante, utilizar los conceptos, el vocabulario técnico correcto. Acá no hablamos que está más contrastado o menos contrastado, ¿ya? Tenemos que sacarnos un poquito ese concepto. Estamos hablando de hipocaptante, hipercaptante, hipofuncionante, hiperfuncionante. O zonas más calientes, más. Acá hay unos casos también que la adicción tanto de cocaína como marihuana, ¿no es cierto?, producen irregularidades en la perfusión cerebral. Ya muchas veces observamos múltiples zonas de hipoperfusión, tanto focalizada en un solo lado o en ambos hemisferios. Y eso me va a producir, ¿no es cierto?, y te está produciendo en el paciente una alteración del flujo sanguíneo, pero a nivel claramente de la microcirculación. Y muchas veces no hay recuperación a pesar de la disminución ya del consumo. Muchas veces son
situaciones irreversibles, ¿ya? Irreversibles, permanentes debido a, eso es lo que dice la literatura, que son, ¿no es cierto?, alteraciones permanentes de la perfusión sanguínea. Pero hubo un estudio, y yo siempre menciono este estudio que se hizo en 1975 y que fue publicado, ¿no es cierto?, por Levin y colaboradores, que describe a los pacientes con una gran adicción, ¿no es cierto?, a la cocaína y a la marihuana, se le hizo, sobre todo a la cocaína, se le hizo una terapia con la buprenorfina, ¿ya? Que es un medicamento que utilizaron para la terapia de abstinencia de estos pacientes, y detectaron en estos pacientes que hubo una leve regresión, o sea, zonas que estaban con una gran hipoperfusión, ¿por qué? Porque se observó una hipocaptación de esa zona, lo cual me indica que hay una hipoperfusión en esa zona, que hubo una leve mejoría, ¿ya?, en esos pacientes, ¿ya? Pero solamente fue ese estudio el que se describió, y después no sé, no he buscado información de ese estudio, si se continuó, y no he podido encontrar, pero se detectó ahí, así que ahí había, ¿no es cierto?, me imagino que debe haber seguido ese estudio, porque fue algo súper potente lo que encontraron gracias a la buprenorfina, que hasta esa fecha se decía no, o sea, el paciente que ya tuvo daño cerebral, de perfusión cerebral principalmente debido a su adicción, el cerebro así quedó, pero se determinó, ¿no es cierto?, con la buprenorfina, que fue una regresión muy leve, muy parcial. Ahora, no sé si habrá sido permanente, haya quedado, o era mientras utilizaba este medicamento, también puede ser. Bueno, entonces, haciendo como un resumen, la principal indicación de este SPECT nos va, ¿no es cierto?, a indicar a través de este estudio de imágenes poder observar el daño a nivel de la microcirculación del sistema nervioso central, ¿no es cierto?, lo cual nos va a permitir dar, ¿no es cierto?, una gran ayuda para la terapia que se le va a poder realizar al paciente de acuerdo a las zonas que están afectadas de la perfusión de la microcirculación a nivel del cerebro. Acá tenemos un paciente, ¿no es cierto?, donde observamos actividad cortical. Miren, hay zonas bastante irregulares, acá zonas de mayor captación, zonas de menor captación, ¿no es cierto?, del cerebro. Y este paciente es un paciente adicto a la cocaína. No es que se le daña todo el cerebro tampoco, sino que se ven pequeñas zonas irregulares de perfusión sanguínea, si ustedes se fijan. ¿Ven? No es simétrico. Si yo divido esta corteza cerebral por derecha e izquierda, no tengo una simetría en su captación. Y acá, ¿no es cierto?, veo zonas de hipoperfusión, como acá la frontotemporal, miren, tanto en las zonas frontales como en las zonas temporales, vemos. Y eso es, este examen es de un paciente, ¿no es cierto?, adicto a la cocaína. Y además estaba con un cuadro de depresión. Eso es lo que vamos a ver de SPECT cerebral. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? Profe, Dígame. ¿podría explicar nuevamente el concepto de estrellado? Eso no me quedó muy claro cuando hablaba del concepto de estrellado. Que la imagen volumétrica que obtenemos cuando se hace este traslado, ¿no es cierto?, la obtención de la imagen volumétrica que se hace a través del traslado de la información obtenida en esta matriz planar a la matriz de reconstrucción, que son perpendiculares. Tú tienes la matriz planar, y perpendicular a esa matriz, a cada una de las matrices planares hay una matriz de reconstrucción que se traslada la información de la matriz planar a la matriz de reconstrucción, y vamos a tener tantas matrices de reconstrucción como matrices planares, y ahí vamos a obtener, y ahí se forma la imagen volumétrica. Pero esa imagen que obtenemos es es estrellada, es así como que tiene, si nosotros la pudiéramos ver así en bruto, va a ser una imagen como estrellada. Va a estar el órgano, la forma del órgano, pero estrellado. Y por eso utilizamos el filtro rampa.
Voy a tratar de buscarle, yo tenía unas imágenes y las estuve buscando ayer, donde vemos la imagen estrellada, después al utilizar el filtro rampa, cómo queda la imagen ya sin esta forma estrellada, pero con mucho ruido, y ahí se usa el otro filtro que es el Butterworth para suavizar y ya no tenga ruido la imagen. Es como cuando tú agrandas el píxel y lo ves así como con rayas, como estrellado, con muchas rayas. No sé si ahí me entiendes mejor. Si no usáramos este Profe, ahí filtro, ahí entendí un poco más. si no usáramos el filtro rampa, la imagen que veríamos en la adquisición sería una imagen, sí, vamos a ver el cerebro, pero estrellado así, con muchas líneas. A eso se refiere. Ya, ahí sí ¿Y por entendí qué? bastante mejor ahora. Ahí me quedó claro. Porque el filtro rampa es un filtro de alta frecuencia también. Pero más que nada Profe, esto se utiliza no, en realidad al ser alta frecuencia me quita el estrellado. Lo que pasa es que es cuando yo obtengo esta imagen sin ni un filtro, la imagen volumétrica. Sí, ¿verdad que me estás preguntando por lo del estrellado, no por lo del ruido? Eso. Obtengo la imagen volumétrica porque traslado la información acuérdense que cuando vamos haciendo la adquisición y va adquiriendo una imagen, otra imagen, después estas imágenes, todo este set de imágenes, las 64, las 32, se suman y se lleva y se forma esta imagen volumétrica. Pero esta imagen volumétrica es estrellada. Dígame. no que era como un estrellado de estrella, no de como un choque, más que Claro, nada. que no tiene bordes definidos la imagen, en el fondo, es una imagen así como con muchas líneas. Para la vuelta les voy a buscar una imagen, cómo se obtiene una imagen pero sin el filtro rampa, para que vean la diferencia. ¿Ya? Lo voy a anotar porque yo tenía una, pero ayer no la pude encontrar, para que entendieran esta diferencia. Es como que yo tuviera esta imagen acá, pero no tiene este borde definido, sino que como lleno de líneas, así como cuando uno agranda mucho el píxel y se ve así como con muchas líneas. Esa es la idea, pero les voy a buscar yo una imagen para que les quede más claro. Vamos a ver este estudio o este examen que se llama el test de aliento con carbono, que también se hace en medicina nuclear, que es para detectar, ¿no es cierto?, la Helicobacter pylori, ¿ya? ¿No es cierto?, que es esta bacteria que se aloja en el pílori y que a la larga dicen que si no se trata puede causar cáncer, ¿ya? Entonces, es una patología, ¿no es cierto?, una infección causada por la Helicobacter, y acá en Latinoamérica es súper alto, ¿ya? Esta infección por esta bacteria, y la verdad es que puede producir cáncer. Entonces, muchas veces con la endoscopía, que es un método, pero es invasivo, se puede determinar, pero se generó este test del aliento, que es un método rápido, no es invasivo y se hace con carbono. ¿Ya? Y se hace, como es con una sustancia radioactiva, se hace en los servicios de medicina nuclear. Bueno, un poquito para que entiendan, ¿no es cierto? Es una bacteria que coloniza a nivel de la mucosa gástrica y produce mucha acidez, ardor, náuseas, muchas veces hinchazón en el paciente, y le hacen el test y muchas veces lo determinan a través de una endoscopía. Pero también se puede realizar a través de este test del aliento, que es bastante simple, pero es como para que lo conozcan, ¿ya? Y vamos, principalmente, ¿cuándo se va a pedir? Cuando hay sospecha del Helicobacter pylori. Muchas veces pacientes que tienen gastritis crónica o alguna enfermedad de úlcera. Bueno, acá lo importante es que el paciente tenga 8 horas de ayuno previo. Todo tratamiento, producto, ya sea antiácido, algún antibiótico que esté tomando, se debe suspender, ¿ya? Ojalá unas 48 horas antes. Y la idea es que venga con un ayuno total, o sea, ni siquiera que tome agua las últimas 4 horas del paciente. Si el paciente fuma, no puede fumar ya por lo menos 12 horas antes. Y lo que se utiliza acá es el fármaco urea marcada con carbono 14, que es un isótopo radioactivo. ¿Ya? Entonces, lo que se hace acá, se da al paciente, ustedes están viendo ahí que le estamos dando 1 miligramo de urea con un microcurí. Ya se le da al paciente.
y se administra vía oral. Lo que ocurre acá, ¿qué pasa dentro del paciente? Es que esta urea marcada con carbono 14 va a entrar en contacto con la Helicobacter pylori. Se toma el paciente porque se toma y va a entrar en contacto. Entonces se va a descomponer la urea mediante la enzima ureasa y va a formar amonio y dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono que va a formar al tomar contacto la urea con carbono 14 marcada con la Helicobacter, me va, ¿no es cierto?, a formar por una parte amonio y por otra parte dióxido de carbono. Pero recuerden que este carbono que va a formar el dióxido de carbono es un carbono 14 que está radioactivo. Entonces, este dióxido de carbono, ¿no es cierto?, por la digestión que se va a producir ahí, va a pasar a la sangre a través de la microcirculación, finalmente va a llegar al pulmón y ahí el paciente lo va a exhalar al respirar, ¿no es cierto? Por ende, de esa exhalación nosotros tomamos una muestra. Entonces al paciente se le da el carbono, la urea marcada con carbono 14, esta urea al tragarla al paciente va a tomar aquí en el pylori contacto con la Helicobacter en caso de que el paciente tenga Helicobacter y se va a descomponer esa urea, va a formar amonio por una parte y dióxido de carbono por la otra. Pero el dióxido de carbono, como va marcado, lo vamos a poder detectar. Por la digestión se va a ir finalmente a los pulmones y el paciente lo va a exhalar. ¿Ya? Entonces, una vez que se le da al paciente, lo primero que hace el paciente va a ser, dijimos, tomar el carbono, ¿no es cierto? Que lo vimos acá. En el fondo, la urea marcada con carbono 14. Y ese va a ser un test basal. Y se le va a pedir al paciente que tome el sobre, un sobrecito, y que sople. ¿Ya? Lo primero de esto es un test basal, porque yo debo determinar, ¿no es cierto?, sin el carbono 14 y con carbono 14. Bueno, entonces, luego el paciente va a tener que soplar un sobre que trae este test por unos 2 o 3 minutos y se va a obtener un resultado. Acá es sin el test de carbono 14. Y luego se le va a administrar la urea con el carbono marcado, ¿no es cierto? Y con un jugo por lo general se le da, y se debe esperar unos 10 a 30 minutos. Luego de eso se le entrega al paciente un segundo sobre, y lo mismo, ¿no es cierto? Sopla por 2 o 3 minutos y se introduce en una maquinita los dos sobres, el basal y el que viene con carbono 14. Y ahí nos va a determinar, ¿no es cierto?, si el paciente tiene, está la Helicobacter, vamos a poder determinar por la presencia de la ureasa, ¿no es cierto?, la presencia o no de la Helicobacter. Entonces acá, en un resumen, el paciente ingiere la solución que contiene la urea marcada con el isótopo carbono 14, se espera, dijimos, un tiempo, se toma con el sobrecito, sopla. Si hay Helicobacter pylori, se va a encontrar en el estómago urácea, debido a la hidrolización que se va a producir y que va a eliminar urea y también CO2, pero este CO2 va a estar marcado. Por tanto, el resultado lo que va a medir va a ver el contenido del C13, del C14, perdón, si es que tiene la bacteria con el C13, que es el primer estudio, la primer sobre que se le hace soplar, que es como es el basal. Entonces tiene una alta sensibilidad este estudio, entre el 90 y el 100%. Si ustedes se fijan, acá no adquirimos imagen, solo se hace, en realidad se hacen los servicios de medicina nuclear, pero por lo general lo hace hasta el mismo TENS, ¿ya? Porque no, pero como se hacen los servicios, me interesó para que tuvieran el conocimiento de que también con estas sustancias radioactivas podemos hacer de otra manera un diagnóstico, sin imagen, sino que solamente por la presencia, en este caso, de la ureasa.
o del carbono 14, ¿no es cierto?, radioactivo que se marca. Entonces, ¿cuándo va a ser positivo? Porque acá esto se mide aquí y acá me va a dar un resultado. Entonces, ¿cuándo va a ser positivo? Cuando lo que me detecta la máquina va a ser mayor o igual a 200 desintegraciones por minuto. ¿Cuándo no se va a poder determinar? Cuando el resultado está entre 50 y 200 desintegraciones por minuto. Y va a ser negativo si el resultado que me da son menos a 50 desintegraciones por minuto. ¿Ya? Por tanto, este examen va a presentar una sensibilidad y una especificidad por encima del 95%, tanto con C13 como C14. Va, se me fue esto. ¿Ya? Ahora también se está haciendo solo con carbono 13, que ha reemplazado al carbono 14. Este, por ser radioactivo, no está indicado, por ejemplo, mujeres embarazadas, y ahí se está haciendo con carbono 13. ¿Ya? Hay otro método ahora que solamente se hace con carbono 13, que no es radioactivo, pero el que hacemos en medicina nuclear es este, con carbono 14. Estos otros ya se hacen en laboratorio. ¿Alguna duda? No, profe. Qué cortito. Sí, esto es cortito, sí, es más que nada para que sepan que existe eso también, que existe en medicina nuclear con isótopos radioactivos, hay otra forma también de diagnóstico y no solamente por imagen. Por eso se los paso, porque no tiene mayor conocimiento que uno, solamente para que como un poco de cultura de medicina nuclear. Ya